Buenos días a todos, solo vamos a esperar que se conecten el resto o unos cuantos más y comenzamos. Bueno, buenos días, vamos a empezar ya. ¿Cómo están? Como les había comentado la semana pasada, la de hoy es la penúltima clase, la de la otra semana obviamente es la última y luego ya comenzamos exámenes finales. Los exámenes finales van a comenzar para el primer curso, o sea, para el mío. Si no estoy mal, creo yo que el 1 de junio, del 1 al 3 de junio. Y los del segundo periodo, 4, 5 y 6 de junio, si no estoy mal. Es decir, se les va a dar 3 días para contestar el examen. Va a ser más o menos la misma dinámica que el segundo parcial, pero ya les voy a comentar yo en la última clase cómo se va a desarrollar y cuál va a ser el contenido, aunque prácticamente, como les dije, en la plataforma les creé un espacio donde hice para el final y pues lo que esté en esa carpeta es lo que va a venir en el examen final, ¿verdad? Entonces sí les ruego que si tienen alguna duda me la hagan en lo que vayamos viendo hoy y la otra semana. Y así pues se les hace fácil pues el examen final. Hoy vamos a ver lo relativo a la sociedad de emprendimiento, que se acuerdan que les estuve diciendo al inicio del curso, hoy la vamos a ver después, hoy la vamos a ver después, porque la sociedad de emprendimiento tiene ciertas particularidades que no tienen las otras sociedades. ¿Se acuerdan que el Código de Comercio es del 73 y como pueden ver aquí en la pantalla, la ley de fortalecimiento del emprendimiento, que es como se llama esta ley, fue creada en el año 2018? Entonces es una ley relativamente nueva, eh, y por lo tanto pues ya tiene ciertos avances en cuanto a la conformación de las sociedades. Pues en este caso es el emprendimiento, el que busca la sociedad de emprendimiento proteger, incentivar, desarrollar, etcétera. Vamos a leer los considerandos porque los considerandos de una ley básicamente lo que nos dicen es una explicación de por qué el Congreso, los diputados se vieron en la necesidad, por decirlo de alguna manera, de crear una ley, cualquiera que sea. Y a partir del considerando 2 nos dice que en el marco de la modernización y avance de la tecnología a nivel mundial, es necesario el fortalecimiento de la legislación e instituciones del Estado para fortalecer el cumplimiento de las disposiciones constitucionales
tendientes a perseguir dicho fin, de modo que pueda mejorarse las condiciones de vida de la población guatemalteca. Básicamente lo que aquí nos quiere decir es que se reconoce que el Código de Comercio es un código desactualizado, que no lo pueden reformar totalmente, entonces en vez de reformar el Código de Comercio lo que hacen es crear una nueva ley. Después en el último considerando nos dice que es necesario establecer un marco legal moderno y actualizado acorde a las nuevas tendencias y realidades comerciales y tecnológicas que busque la promoción y fortalecimiento de la innovación, nuevos emprendimientos y negocios, fomentando el desarrollo empresarial y el desarrollo económico nacional en un contexto competitivo con una dinámica propia capaz de generar oportunidades estables de empleo, mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de la población que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, y la incursión de nuevos mercados que contribuyan a la riqueza nacional. En este sentido, pues vamos a ver em, cuál es cuáles son las definiciones, porque lo que nos interesa saber si estamos ante una ley que se llama Ley de Fortalecimiento del Emprendimiento es qué es el emprendimiento. Y si se llama de fortalecimiento del emprendimiento, quiere decir que el emprendimiento ya existe y lo que viene a hacer la ley es fortalecerlo. Entonces, la ley nos trata de dar ciertas definiciones, dentro de las cuales se encuentra en primer lugar el emprendimiento, y nos dice aquí que el emprendimiento es la manera de pensar y actuar orientadas hacia la creación de riqueza, aprovechando las oportunidades presentes en el entorno para satisfacer las necesidades de ingresos personales a través de la innovación de procesos y productos que generen competitividad y cuyo resultado sea la creación de valor en beneficio de la persona, la empresa, la economía nacional y la sociedad. ¿Cuál es un claro ejemplo de emprendimiento que podemos adecuar a la legislación que estamos viendo? Pues nada más y nada menos que la aplicación que estamos usando para comunicarnos. ¿A alguien se le ocurrió algún día que sería una buena idea crear una aplicación donde se pudieran hacer reuniones virtuales? Y pues dijo, bueno, voy a crear Zoom, voy a crear Meets, voy a crear esta que estamos viendo. Y pues Francisca, apague su micrófono, porfa. Ahí está. Está igual que la vez pasada. Entonces, eh, como les decía, esta aplicación misma es un buen ejemplo de emprendimiento porque lo que hace es, se piensa y se actúa hacia la creación de riqueza y se aprovechan las oportunidades presentes en el entorno. ¿Cómo ganan este tipo de aplicaciones dinero? Pues a través de anuncios, de publicidad y tal y como vimos en Zoom la otra vez, después de un tiempo que uno usa la aplicación, le gusta, ve que es funcional, entonces le dice a uno, bueno, ya la probaste, ya te dejé que la probaras un tiempo, ahora si la quieres usar me tienes que pagar, ¿no? Entonces esas ideas que se les ocurren a las personas aprovechando el entorno, aprovechando la situación, que crean riqueza, pero que también crean empleos, que crean oportunidad de desarrollo para las personas, es en lo que consiste el emprendimiento. Ahora bien, hay una cosa en lo que no tenemos que confundirnos porque es una línea muy delgadita y es que el emprendimiento implica que lo que estamos creando, lo que estamos emprendiendo, no exista previamente. Es decir, alguien me decía en una clase el año pasado, bueno, el, una panadería, yo pongo una panadería, ese es un emprendimiento. No es un emprendimiento porque las panaderías ya existen, ¿no? El emprendimiento sería crear un tipo de pan, por ejemplo, que no exista antes, o crear un tipo de entrega de pan que no exista antes, ¿no? Como por ejemplo el Uber Eats. El Uber Eats se creó hace tal vez unos 2 o 3 años y pues prácticamente es un sistema de entrega de comida a domicilio para los restaurantes que no tienen servicio de entrega a domicilio. Entonces contratan motoristas independientes, los motoristas van a los lugares, compran la comida y se la llevan a una a sus casas. Entonces ahora ya no es emprendimiento porque ya existe. Es decir, las demás empresas que se dedican a eso ya no pueden tomarse como emprendedoras porque el modelo no se inventó por ellos.
El emprendedor, vamos a ir viendo solo las definiciones relevantes. Y el emprendedor es la persona individual o jurídica, y aquí es importante porque eh, que ustedes se recuerden cuál es la diferencia entre una persona individual o jurídica y se acuerdan que una persona individual pues es una persona física, la que nace, crece, se reproduce y muere, y la persona jurídica es aquel conjunto de personas que crean una persona ficticia que solo existe para el derecho, por eso se llama persona jurídica, y que debe registrarse en algún lugar para que tenga personalidad jurídica. Obviamente, si hablamos de sociedad de emprendimiento, pues es una sociedad que debe registrarse en el registro mercantil. Lo que nos quiere decir la primera línea o la primera frase de esta definición es que emprendedor puede ser una sociedad o puede ser una persona individual con visión innovadora. Innovar quiere decir crear nuevas cosas de negocios, productos y servicios que crea una idea y que a través de procesos dinámicos la ejecuta para convertirla en realidad. Ahora bien, esta unidad de fortalecimiento del emprendimiento no es tan relevante, pues solo lo voy a explicar. Y es que como la ley se llama de fortalecimiento al emprendimiento, pues esta ley crea una unidad de fortalecimiento al emprendimiento que está adscrita o que es dependiente del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que nos interesan saber acerca del emprendimiento para la materia que nosotros vemos? A partir del artículo 14, si ven ustedes aquí el capítulo 5, reforma el decreto 2-70 del Congreso de la República, que es el Código de Comercio. Y el artículo 14 dice, se adiciona al artículo 10 del Código de Comercio, el inciso 6, el cual queda de la siguiente manera: 6, la sociedad de emprendimiento. Las 5 anteriores, ¿se acuerdan ustedes? Que es la sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, responsabilidad limitada, sociedad anónima y por último la sociedad de emprendimiento. Entonces, como bien ustedes me contestaron en los exámenes en su momento, las sociedades mercantiles son 6. Las 5 que ya estaban creadas por el Código de Comercio y la sexta que la adiciona a la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento. Si ven ustedes, todo esto se trata de adicionar. Adicionar quiere decir sumar o agregar un último párrafos a ciertos artículos del Código de Comercio. Es decir, el artículo 15 de la Ley del Emprendimiento suma o agrega al artículo 16 del Código de Comercio esta frase de aquí. Y dice, las sociedades de emprendimiento se constituirán por medio de un procedimiento propio, eximiéndolo de la obligación de constituirse por medio de escritura pública. De igual forma, sus modificaciones, consistentes en el aumento o reducción de capital, prórroga y cambio de denominación. ¿Qué quiere decir este artículo de acá? Quiere decir varias cosas. En primer lugar, quiere decir que como que la ley de fortalecimiento del emprendimiento nos mete la sociedad de emprendimiento, el Código de Comercio, pero al mismo tiempo nos saca de algunas disposiciones que son muy importantes para las otras sociedades. La primera es, y esa va a ser pregunta de examen, entonces que se les quede, como la sociedad de emprendimiento no se constituye en escritura pública, la sociedad de emprendimiento no es solemne. ¿Se acuerdan que el resto de sociedades mercantiles son solemnes porque si voluntariamente se tienen que constituir a través de escritura pública? Y si no se constituyen aquí, así se convierten en sociedades irregulares. Y la otra, que no se las había mencionado hasta hoy para no confundirlos, es que las sociedades de emprendimiento son sociedades no anónimas, porque las sociedades de emprendimiento son sociedades de emprendimiento. Las sociedades de emprendimiento son sociedades de capital variable. ¿Por qué? Porque no es necesaria la emisión de una escritura pública para aumentar o reducir el capital, tal y como estamos viendo en este artículo. Entonces, si yo les pregunto, ¿existen sociedades anónimas de capital variable? No, no existen, porque no existen, ¿verdad? No hay una sociedad anónima en la cual se pueda eximir de escritura pública para aumentar o reducir el capital. Si yo les preguntara, ¿hay sociedades mercantiles de capital variable? Me dicen
Sí hay, porque está la sociedad de emprendimiento. Entonces, ¿hay sociedades anónimas de capital variable? No, no hay. ¿Hay sociedades mercantiles de capital variable? Sí, sí hay. Ahora bien, las sociedades de emprendimiento únicamente podrán recibir aportaciones dinerarias, no aplicándole lo regulado en la presente norma. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que a las sociedades anónimas se les puede aportar bienes muebles o inmuebles y que para el efecto tiene que hacerse un inventario o un justiprecio? Pues en las sociedades de emprendimiento no se puede hacer eso porque únicamente las aportaciones que se reciban en la sociedad de emprendimiento solo pueden ser dinerarias. La reserva legal. De las utilidades netas de cada ejercicio de toda sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar la reserva legal, con excepción de las sociedades de emprendimiento que no están sujetas a esta obligación. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿todas las sociedades mercantiles tienen que guardar reserva legal? Me dicen no, no todas, porque la sociedad de emprendimiento no está sujeta a esa obligación. Si yo les preguntara, ¿todas las sociedades anónimas tienen que formar reserva legal? Me dicen que sí, porque todas las sociedades anónimas tienen que formar reserva legal. El artículo 18 dice reunión de las acciones o las aportaciones en una sola persona, excepto las sociedades de emprendimiento. Esa es una, si no estoy mal, es una de las causas de disolución de las sociedades. Y se acuerdan de que en varias clases yo les mencioné de que no pueden haber sociedades de una sola persona. La excepción es la sociedad de emprendimiento. ¿Pueden haber sociedades de emprendimiento de una sola persona? Sí pueden haber. ¿Por qué? Porque la ley así la creó. ¿Tiene sentido que se llame sociedad de emprendimiento aunque haya una sola persona? No, no tiene sentido. Pero como son los diputados los que hacen las leyes, pues tiene sentido que no tenga sentido algo. El artículo 19 dice artículo 1040. Sociedad de emprendimiento, y ya es aquí la que nos la define. Entonces dice, sociedad de emprendimiento es aquella que se constituye, importantísimo, con una o más personas físicas, porque el resto de sociedades mercantiles solo se pueden formar con dos o más personas. Esta se puede formar con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones, formando una persona jurídica distinta a la de sus accionistas. Algo en este artículo nos da como una pista de cuál es la naturaleza jurídica de las sociedades de emprendimiento. En primer lugar, las sociedades de emprendimiento tienen responsabilidad limitada porque no responden los socios con sus bienes personales. ¿Por qué? Porque aquí dice que solo responden hasta por sus aportaciones. Y la segunda pista que nos da es que la sociedad de emprendimiento es una sociedad accionada. Entonces, ¿cuántas sociedades accionadas existen? Existen tres. La sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad de emprendimiento. Los ingresos totales anuales de una sociedad de emprendimiento no podrán rebasar los 5 millones de quetzales. Después vamos a ver por qué es relevante esta información. Aunque, si hacemos las matemáticas y dividimos 5 millones dentro de 12 meses, nos damos cuenta que los ingresos mensuales promedios de una sociedad de emprendimiento no pueden rebasar los 416,000, casi 17,000 quetzales mensuales, ¿verdad? Entonces dice, en caso de rebasar el monto respectivo, la sociedad deberá transformarse en otro régimen societario o figura mercantil de acuerdo al presente código en un plazo no mayor a los 6 meses calendario. El monto establecido en el presente artículo se actualizará anualmente el 1 de enero de cada año. En el caso de los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad a que se refiere el artículo en el tiempo estipulado, responderá frente a terceros subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido. Bien, ¿por qué si
los ingresos totales de una sociedad de emprendimiento rebasan los 5 millones anuales, ¿por qué se tienen que transformar en otra sociedad? Porque el Estado asume, cuando crea la ley de fortalecimiento del emprendimiento, que si yo rebaso los 5 millones de ingresos anuales, esta sociedad deja de ser una sociedad de emprendimiento. Entonces el emprendimiento ya se volvió lo suficientemente fuerte, entonces ya me tengo que volver una sociedad que no es sociedad de emprendimiento. Lo que nos quiere decir el último párrafo, aunque no lo menciona expresamente, es que si no hacemos la transformación de la sociedad en ese tiempo, nos tenemos que volver en una sociedad colectiva, prácticamente, porque se responde subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Entonces, sabiendo esto, nos vamos al artículo 1041, que es la denominación de la sociedad de emprendimiento. ¿Se acuerdan ustedes que la denominación eh, es prácticamente el nombre con el que se le llama a una sociedad? Como esta es una sociedad accionada, es decir, que es una sociedad capitalista, entonces se le llama denominación, porque se acuerdan que las sociedades personalistas se les llama razón social. La denominación se formará libremente, pero distinta de las de cualquier otra sociedad y siempre seguida de las palabras sociedad de emprendimiento o de su abreviatura SE. Entonces, cuando ustedes miren o les toca contabilizar los libros de una sociedad que diga SE, no vayan a creer que se confundieron y es una SA. SE es una sociedad de emprendimiento. Ahora, como decía uno de los artículos que vimos anteriormente, la sociedad de emprendimiento tiene su propio procedimiento de constitución. ¿Cuáles son los requisitos para constituir una sociedad de emprendimiento? Uno, que haya uno o más accionistas. Dos, que él o los accionistas externen su consentimiento para constituir una sociedad de emprendimiento bajo los estatutos sociales que el registro mercantil ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución. Que alguno de los accionistas cuente con la autorización para el uso de la denominación emitida por el registro mercantil. 4. Que todos los accionistas cuenten con un certificado de firma electrónica que constituirá por el efecto el registro mercantil y en ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública o de cualquier otra formalidad adicional para la constitución de la sociedad de emprendimiento. Es decir, la sociedad de emprendimiento, nuevamente se lo repito, no es solemne, porque en las sociedades solemnes se requiere forzosamente la constitución de una escritura pública para que la sociedad exista. ¿Cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento es que se abre un expediente, él o los accionistas seleccionan las cláusulas de los estatutos sociales, se genera un contrato social, el registro mercantil verifica el contrato, el sistema genera de manera digital la razón de inscripción de la sociedad de emprendimiento, se prueba la existencia de la sociedad de emprendimiento, se da la patente y posteriormente pues ya está creada la sociedad de emprendimiento. Vamos a ver, ahorita voy a mostrarles de una manera bien sencilla, si a ustedes les tocara algún día constituir una sociedad de emprendimiento, lo sencillo que es. Entonces, solo me voy a meter al sitio del registro mercantil. Y ustedes lo van a ir viendo. Solo que cargue esto porque está un poco lento el internet. Entonces, aquí está. Entonces, vean. Lo único que tienen que hacer ustedes si algún día les toca crear una sociedad de emprendimiento es que se van a la página del registro mercantil, que es registromercantil.gov.gt. Hasta el final hay una parte que dice requisitos, inscripción de sociedad de emprendimiento. Se meten ahí. Entonces, si ven ustedes, aquí nos dice los pasos. Solicitar al registro mercantil una certificación de autorización de uso de la denominación. Es decir, yo le quiero poner a mi sociedad de emprendimiento Patitos SE. Entonces lo que tengo que hacer es
pedirle al registro que me dé una certificación de autorización. ¿Por qué se hace eso? Para que no hayan dos patitos SE. Entonces, si yo le solicito al registro mercantil el registro de la denominación patitos SE y ya existe una, lo que va a hacer el registro es que me la va a denegar y me va a decir no le podemos dar esa denominación porque ya existe una. Miren, el paso 2, ingresa a la página web del registro mercantil, que es donde estamos, busca la opción de crear cuenta en la plataforma de e-servicios Mi Negocio GT. Vamos a Mi Negocio GT. Después, en la plataforma de e-servicios creamos la cuenta. Ingresa tu cuenta y selecciona la opción de sociedades de emprendimiento para llenar la solicitud de inscripción. Y miren qué es lo interesante de esto, que el sistema genera el contrato, es decir, ni siquiera nosotros tenemos que, yo no me acuerdo si tengo cuenta crear aquí, de plano que no. No la voy a crear ahorita porque me llevaría mucho tiempo. Como les decía, el mismo sistema es el que crea el contrato. Se procede a suscribir con firma electrónica avanzada el contrato social. Se cargan electrónicamente los siguientes documentos: el contrato firmado con firma electrónica avanzada por cada uno de los accionistas, el boleto ornato, certificación de autorización del uso de la denominación, que es el primer punto, DPI, y las boletas de pago conforme en el registro mercantil. Son 30 quetzales por elaboración de dicto, 200 por publicación y autorización según la cantidad de hojas. Si el capital autorizado es de 500,000 o más, deberá pagar el arancel de 8.50 por millar de capital autorizado, mismo que no excederá de 40,000, y pagar el arancel correspondiente. Es decir, si ustedes tienen banca en línea de Banrural regularmente, lo único que tienen que hacer es que cuando estén en estos pasos, cuando estén creando la sociedad de emprendimiento y generan la boleta, si tienen banca en línea, la pagan en línea y suben todos esos documentos. Es decir, que ustedes pueden crear una sociedad de emprendimiento acostados en la cama de su casa. Así de sencillo es. Entonces, si ven ustedes por qué el Estado crea la sociedad de emprendimiento de esta manera, es porque ellos quieren o querían en su momento eh, de que la constitución de una sociedad fuera sencilla. Contrario pasa en las sociedades anónimas y en el resto de las sociedades mercantiles, que es un trámite bien engorroso porque tienen que ir a donde un notario y el notario les tiene que hacer la escritura y de ahí tienen que ir a un banco y tienen que abrir una cuenta y tienen que hacer el depósito y luego van a hacer la cola del registro, es decir, es un trámite súper engorroso. Pero la creación de una sociedad de emprendimiento es extremadamente sencillo. Ahora, ¿por qué? Bueno, vamos a terminar de ver esto de primero y les voy a decir la pregunta después. ¿Cómo se forma la asamblea de accionistas de una sociedad de emprendimiento? Tal y como en el resto de las sociedades, la asamblea de accionistas es el órgano supremo de la sociedad y está integrada por todos los accionistas. Las resoluciones de la asamblea de accionistas se tomará por la mayoría de los votos, debiéndose llevar un libro de registro de resoluciones. Cuando la sociedad está integrada por un solo accionista, pues naturalmente es el órgano supremo de la sociedad, perdón. Entonces, vamos a ver ahora lo más importante, que es a lo que vamos a lo que quiero llegar, y es lo que les iba, la pregunta que les iba a hacer: ¿por qué una persona o por qué una o más personas querrían crear una sociedad de emprendimiento? Es decir, ¿por qué crear una sociedad de emprendimiento, una sociedad anónima, dejando a un lado la facilidad de inscribir la sociedad de emprendimiento? La respuesta está a partir del artículo 35, los incentivos al financiamiento. Dice: todo aporte que realice una persona individual o jurídica en una sociedad de emprendimiento, debidamente registrada ante el registro mercantil, se considera capital no reembolsable y es deducible del impuesto sobre la renta. La deducción máxima permitida a quienes realicen aportes a las entidades indicadas en el presente artículo no puede exceder del 5% de la renta bruta ni de un monto máximo de 500,000 quetzales. Cuando lleguemos a derecho tributario, les voy a enseñar esto ya con ejemplos, con números, pero lo que ustedes tienen que saber es que tanto si ustedes como personas individuales o alguna sociedad aporta dinero a otra sociedad de emprendimiento, eso se vuelve deducible del ISR. Ya vieron que hasta por un monto en 500,000 quetzales. Y eso se hace bastante seductor para algunas empresas que entonces
es donde se vuelve lo peligroso, empiezan a crear sociedades de emprendimiento con el único fin de inyectarles dinero para que ese dinero se vuelva deducible del impuesto sobre la renta. Y ven ustedes que hay un reglamento de la ley de sociedades de emprendimiento que ese, pues, lo vamos a obviar porque lo importante que yo quería que vieran de la sociedad de emprendimiento es esto que estamos viendo. Entonces, y ya vieron que la ley es bastante pequeña. Para concluir, ¿qué es una sociedad de emprendimiento entonces? Es una sociedad mercantil. Por favor, no me vayan a poner en el examen que es una sociedad anónima, porque es una sociedad mercantil que tiene particularidades respecto a las demás sociedades mercantiles que las podemos resumir en: no es necesaria la constitución de una escritura pública, el procedimiento es diferente para constituir una sociedad de emprendimiento que una sociedad mercantil, cualquiera que sea, que la sociedad de emprendimiento es una sociedad accionada, y que la sociedad de emprendimiento puede tener un solo socio contrario a las demás sociedades mercantiles. Entonces, si ustedes tienen alguna duda respecto a la sociedad de emprendimiento, vayan anotándola, o ya sea en el chat o me la preguntan al final de la clase, para que pasemos al siguiente punto. Y esto es todo lo que vamos a ver de las sociedades de emprendimiento, porque como les digo, es una cuestión bien sencilla de entender y de ver. Por eso quería dejar las sociedades de emprendimiento para el último, porque son sociedades pues relativamente bien sencillas. Ahora, lo siguiente que vamos a ver, que es el último punto de nuestro programa final, son las obligaciones y los contratos mercantiles, que ya los empezamos a ver y que vinieron en el segundo parcial, pero hoy vamos a ver, digamos, contratos más específicos y se acuerdan nada más como una manera de repaso que lo que rige los contratos mercantiles son los principios de buena fe, guardada y verdad sabida. Entonces, ya vimos la compraventa FOB, ya vimos la compraventa FAS, ya vimos la compraventa CIF, ya vimos la compraventa CF. Acuérdense que esas son compraventas internacionales donde la clave está en qué parte yo voy a recibir la mercadería. Si encima del buque, a la par del buque, si la voy a recibir en la aduana de Guatemala o me la van a llevar a la puerta de mi casa. Esa es la diferencia básicamente entre ese tipo de contratos. Ahora, ¿cuáles son los otros contratos que sí son como contratos más nacionales que existen a nivel nacional? El primer contrato que nos enseña el código es el contrato de suministro. Entonces, el contrato de suministro, o dice el código del artículo 707, por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o servicios. Fíjense que este es un contrato bien fácil de entender porque nosotros sin saberlo o sin ponernos a pensar, tenemos contratos de suministro pues con un montón de entidades y la primera o la más fácil que yo les puedo mencionar, por lo menos aquí, es con la empresa eléctrica de Guatemala. ¿Qué nos suministra la empresa eléctrica de Guatemala? Nos suministra energía eléctrica. Con Empower, que nos suministra Empower, pues nos esperaría yo, ¿verdad? Que a todo el mundo pues nos suministre agua. Entonces, suministrar es proporcionar, ¿va? Es un sinónimo de proporcionar. Entonces, si ya pensamos en la energía eléctrica, si ya pensamos en el agua y volvemos a leer la definición del contrato, lo podemos entender mejor. Entonces dice nuevamente, por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o servicios. ¿Qué puede ser? Porque lo que mencionamos es un servicio. ¿Qué puede ser un ejemplo de suministro de cosa mueble? Pues
podría ser el agua pura. Ahora nos dan el garrafón lleno de agua periódicamente. Aquí vienen cada semana, si no estoy malo, cada 3 días. Y ese es un ejemplo de un contrato de suministro. Entonces, la verdad es que es un contrato bien sencillo de entender. Y pues eso es. El artículo 708 nos habla de la cuantía y dice, si no se hubiera determinado la cuantía de las prestaciones, quiere decir como cuánto vale, se entenderá convenida la que corresponda a las necesidades normales de la parte que se recibe en la época de celebración del contrato. Si se hubiera convenido un máximo y un mínimo para el suministro total o para las prestaciones aisladas, corresponderá fijar su cuantía dentro de dichos límites a quien ha de recibirlas. ¿Cómo se fija la cuantía o cuánto es? ¿Se acuerdan que el ejemplo más fácil es el de la energía eléctrica? Y es que dependiendo cuántos kilowatts nosotros consumamos, así es como nos va a llegar la factura de la energía eléctrica. Y eso es la cuantía. Suministros periódicos. En el suministro de carácter periódico el precio se determinará y se pagará por cada prestación aislada. Periódico quiere decir que es una prestación continua. En el caso del suministro de agua y energía eléctrica, la prestación es de todos los días y el cobro es de mes a mes. Entonces, por eso se dice se pagará por cada prestación de manera aislada, es decir, no nos cobran lo mismo cada mes, sino cada mes nos vienen a dejar un recibo diferente dependiendo cuánto nosotros gastamos. Ahora bien, cuando hablamos del plazo, dice el plazo para las prestaciones aisladas se entenderá pactada en interés de ambas partes, es decir, cada cuánto nosotros queremos que se realice la prestación y cada cuánto nosotros vamos a pagar. La terminación. Si el incumplimiento de una de las prestaciones aisladas tiene tal importancia que haga presumir que las prestaciones oportunas no se ejecutarán oportunamente, futuras, perdón, podrá darse por terminado el contrato. Em, bueno, esto digamos que no aplica tanto para los contratos de servicios públicos porque esos son contratos considerados esenciales y por eso es que ven ustedes que esta semana salió este decreto famoso 15/2020 del Congreso donde se prohíbe cortar el suministro de energía eléctrica, agua, teléfono y no sé qué otros servicios porque son de tal importancia que no se pueden dejar de prestar, aunque la otra parte, que somos nosotros los usuarios o consumidores, no paguemos. Entonces la solución no es que no vayamos a pagar nunca, es que nos van a dejar de hacer convenios de pagos con tal de que no nos corten los servicios o las prestaciones que nos dan. Y el segundo contrato que también es bien fácil de entender es este que vemos que es el contrato estimatorio. Pónganle atención porque es un contrato con el que estamos bastante familiarizados y sobre todo en esta época de emergencia como que se ha vuelto más palpable. Dice el 713, el contrato estimatorio por el cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le paguen precio o bien le devuelva las cosas dentro de un plazo, se regirá por las siguientes reglas. El consignatario no quedará liberado de la obligación de pagar el precio de lo recibido porque sea imposible su total restitución aun por causas que no le sean imputables. El consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero estas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras no haya pagado el precio. Y el consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas en tanto que no le sean restituidas. Fíjense que a veces lo complicado del código es que no nos da definiciones, sino que nos da artículos como este, que en realidad no explican nada, que son como reglas que nos dan, pero después de que asume el código que nosotros entendemos que es el contrato estimatorio, y para eso es que estamos nosotros, para explicarlo. Entonces, hagan de caso que estamos en Walmart, o estamos en la despensa familiar, o en la Barato, o en cualquier supermercado. Obviamente ellos son intermediarios, es decir, que todos los productos que están ahí adentro no son precisamente de ellos. O sea, no son de Walmart, son de proveedores.
¿Qué contrato celebran los proveedores con Walmart? Celebran un contrato estimatorio. Si entendemos qué es lo que les quiero decir, entonces le damos otra vez lo del contrato estimatorio. Dice, una parte, es decir, los proveedores, ya sea los agricultores que van a dejar las cebollas, empresas Ducal que le dejan los frijoles en lata, Kent's que le deja jugos y la salsa ketchup. Entonces todos ellos le entregan a Walmart todas esas cosas y Walmart lo que tiene que hacer es pagarle un precio que se lo paga cuando se realiza la venta o bien devolverle las cosas. Y ese es el contrato estimatorio. Entonces, si se dan cuenta ustedes, pues es la mejor manera que se encuentra para poder poner a la venta los productos y que a la vez, si se pierden, los pueden devolver. ¿Quiénes más celebran contratos estimatorios? Los de las tiendas. Los de las tiendas les llegan a dejar el producto y si después de cierto tiempo o ya casi llegado a la fecha de vencimiento no se venden, pues ¿qué es lo que hacen las tiendas? Los regresan. Y entonces ese contrato se llama contrato estimatorio. El otro contrato que vamos a ver es el de depósito mercantil. Acuérdense que el depósito mercantil es diferente a lo que vimos de los almacenes generales de depósito. Los almacenes generales de depósito es que yo voy a dejar una cosa al almacén general de depósito y el almacén general de depósito me da un certificado de depósito que es un título de crédito. En cambio, el depósito es un depósito, ahorita vamos a leer cosas fungibles. Se podrá convenir que el depositario disponga de la cosa depositada y restituya otra tanto de la misma especie y calidad. En este caso se aplicarán en la condición de las reglas del moto. Este último lo vamos a ver y nos vamos a dedicar a esta parte de aquí. Y es que cosas fungibles es lo primero que tenemos que tenemos que saber para poder entender. Las cosas fungibles son todos aquellos muebles, bienes muebles, que podemos restituir por otros de la misma especie y calidad. ¿Cuál es el bien mueble fungible por excelencia? El dinero. Si yo voy a un banco y deposito 5 quetzales, un billete de 5 quetzales, y después lo saco del cajero, de 100 digamos mejor porque los de 5 no los puedo sacar, y después lo saco del cajero, el dinero que yo saco del cajero no es el mismo billete que doy depositado en el banco, es otro billete diferente. Pero como es de la misma especie y calidad, es decir, es de la misma denominación, entonces no importa si es exactamente el mismo billete, porque los billetes o el dinero son bienes fungibles. Es decir, una vez yo lo restituya con uno de la misma especie y calidad, no importa. Por eso es que dice aquí, en los depósitos de cosas fungibles se podrá convenir que el depositario, es decir, que quien el que deposita, dispone de la cosa depositada y al que le depositan, perdón, dispone de la cosa depositada y restituye a otro de la misma especie y calidad. El artículo 715 dice, el depósito de dinero transferirá la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo. Es lo que yo les estoy contando del billete. Por eso es que hablando de billetes, los billetes, cuando ustedes agarran billetes, tienen que lavarse las manos porque los billetes pasan por un montón de manos y pues nunca sabemos cuál es el origen ni el destino de los billetes que tocamos, ¿no? Porque son bienes fungibles. Es decir, puedo cambiar. Da igual si es un billete de 5 y otro billete de 5 en tanto sea el mismo valor. Y a eso se les llama bienes fungibles. Los depósitos a que se refieren los dos artículos anteriores recibidos a nombre de dos o más personas podrán ser devueltos a cualquiera de ellos, aun en caso de muerte de uno o varios de los codepositantes, a menos que se hubiera pactado lo contrario. Esto es, por ejemplo, cuando ustedes tienen cuentas mancomunadas en los bancos, es decir, que abren una cuenta a favor de dos personas. Entonces, lo que quiere decir es que, por ejemplo, yo abro una cuenta con alguno de ustedes y aunque yo sea el que deposite, si la cuenta está a nombre de los dos, la otra persona la puede retirar también. De los depósitos en almacenes generales, pues aquí sí es lo que habíamos visto anteriormente, lo de los almacenes generales de depósito, por lo que no lo vamos a ver. Las operaciones de crédito. ¿Se acuerdan que en una clase
yo les comentaba que la palabra crédito se deriva de otra palabra latina que es credere, y credere es creer, es decir, cuando se originan los créditos se originan a través de la confianza que le daba una persona, el acreedor, a otra, el deudor, de darle algo con la esperanza que se lo devolviera, o sea, creía que esa persona se lo iba a devolver, le daba crédito. Y por eso es que esa palabra se volvió una palabra financiera. Después de ser una palabra coloquial, se volvió una palabra financiera. La apertura de crédito, ¿qué es? La apertura de crédito la vamos a leer y después les explico. Ustedes deben estar más o menos familiarizados con eso. Y dice por el contrato de apertura de crédito. El acreditante, que regularmente es un banco o puede ser una cooperativa también, de ahorro y crédito, se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o bien a contraer obligaciones por cuenta de este, quien deberá restituir las sumas de que disponga o proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. Contrato de apertura de crédito es aquel que celebramos con los bancos cuando sacamos una tarjeta de crédito. Eso se le llama apertura de crédito, es decir, el banco me va a decir, mire, ponga usted a su disposición 2.000 quetzales. Usted puede usar esos 2.000 quetzales como usted quiera, pero en tanto tiempo usted me los tiene que pagar. Y yo se los voy a poner a disposición a través de una tarjeta. Y les da a ustedes la tarjeta y ustedes pues ya empiezan a gastar y después pues lo restituyen con intereses y demás, ¿verdad? Con las cosas de las que ustedes se obliguen. Y a eso se le llama contrato de apertura de crédito. Todas estas son las disposiciones que se rigen, por ejemplo, cuando ustedes no pagan la tarjeta de crédito, entonces aquí es donde los bancos tienen su asidero o su respaldo para poder demandarlos. El de cuenta corriente. El de cuenta corriente es el contrato de... Cuando ustedes van a abrir una cuenta al banco, que no es una tarjeta de crédito, una cuenta. Cuando van a hacer sus depósitos y sus retiros, una cuenta de ahorro o una cuenta monetaria, a este se le llama contrato de cuenta corriente. Y dice, en virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos y los débitos derivados de las remesas recíprocas de las partes se considerarán respectivamente como partidas de aún y cargo de la cuenta de cada cuenta correntista y solo el saldo que resulte al cierre de la cuenta constituirá un crédito exigible en los términos del contrato. Es decir, yo deposito 500 y retiro 400. ¿Cuánto me queda para poder retirar? 100. Y ese es el contrato famoso de cuenta corriente. También puedo utilizar una tarjeta para hacer o para respaldar mi contrato de cuenta corriente, solo que a esa tarjeta se le llama tarjeta de débito, porque únicamente puedo debitar de mi cuenta lo que tengo disponible. El reporto no lo vamos a ver porque no es un contrato, ni las cartas órdenes de crédito, porque estos no son contratos importantes para el derecho mercantil. Y esta es la parte relativa a tarjetas de crédito, pero tampoco la vamos a ver específicamente la regulación de tarjetas de crédito, porque no es algo que a nosotros nos interesa particularmente. Entonces, solo vamos a ver como punto final el contrato de transporte y unos que están aquí al final. El contrato de transporte es bien fácil de entender porque dice el código que por el contrato del transporte el porteador se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. ¿El porteador quién es? El porteador regularmente es el dueño del transporte, ¿va? O el chofer. Regularmente son distintas personas, entonces el porteador es el dueño del transporte. Se obliga a conducir a otro lugar pasajeros o mercaderías ajenas, es decir, básicamente ese es el nombre elegante para un flete. Y el contrato de transporte de personas, pues aquí dice que los porteadores serán responsables por los daños y perjuicios que causen los vehículos, aun cuando la persona que los conduzca no sea empleada del porteador, siempre que el vehículo se haya encomendado que sea de manera transitoria. La responsabilidad que se refiere a este artículo cesará si se comprueba que el damnificado dio lugar al daño o perjuicio resultante o cuando hubiera procedido con manifiesta violación de leyes o reglamentos. Este es un artículo bien delicado porque ven que si ustedes tuvieran un transporte y ese transporte tiene un accidente, ustedes no solo están sujetos a las responsabilidades penales de que se pueden ir presos, sino también tienen responsabilidades civiles, ¿va? O mercantiles,
que es responder por los daños y perjuicios. Y entonces, con esto terminamos la parte de los contratos en particular. La otra clase solo la vamos a utilizar para ver ciertas cosas que quedaron pendientes de ver relativas a todo el curso. Y pues esto sería todo lo de la clase de hoy. Entonces pregunto si alguien tiene alguna duda, que levante la mano o active su micrófono y me pregunte de una vez, por favor. Nadie. Bueno, entonces nos vemos el otro sábado para la última clase. Sí les voy a rogar que asistan todos para si tienen dudas acerca de la dinámica del final, qué es lo que va a venir, etcétera, pues les respondamos de una vez. Que pasen feliz sábado y se cuidan, por favor. Gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós. No. Gracias.